Hola, un cordial saludo. Somos estudiantes de agronomía de la Universidad La UNAD. Vamos a presentar la tarea 4, ciclos bioquímicos y ecológicos de la simbiosis, microbiología del suelo. Mi grupo está conformado por Brian Andrés Erazo Escobar, Cristian Manuel Santa Cruz Espinosa, Lady Marvel Jiménez Pavón y mi persona María Fernanda Cadena Díaz. En las diferencias de los ciclos bioquímicos nutricionales de carbono y nitrógeno y los ciclos de biodegradación de materia orgánica, azufre, fósforo, hierro y manganeso. ¿Qué son los ciclos bioquímicos nutricionales? Estos son los procesos naturales mediante los cuales los elementos químicos que son esenciales para la vida, como el carbono y el nitrógeno, circulan y se reciclan entre los seres vivos, la tierra y el medio ambiente. Es un recorrido que hacen los nutrientes en la naturaleza para ser usados, transformados y luego devueltos al aire. Vamos a explicar un poquito qué son los ciclos, así que le cedo el espacio a mi compañera Lady para que explique lo que es el ciclo del carbono. Cordial saludo, compañeros. Voy a explicar el ciclo del carbono. El carbono se divide en el ciclo biológico. El ciclo biológico es donde la biosfera regula los intercambios en la atmósfera a través de la fotosíntesis, junto con el ciclo de nitrógeno y el ciclo del agua. También tenemos el ciclo biogeoquímico, porque en el carbono se intercambia entre la biosfera, la pedosfera, la geósfera, la hidrosfera y la atmósfera en la Tierra. Los componentes principales del carbono. El ciclo del carbono se divide en los siguientes depósitos principales. La atmósfera. La atmósfera es el carbono. El carbono en la atmósfera terrestre existe en formas principales. Dióxido de carbono y metano, ambos gases absorben y retienen calor en la atmósfera y son responsables del efecto invernadero. El dióxido de carbono deja la Tierra a través de la fotosíntesis. También tenemos la biosfera terrestre. Esta incluye al carbono orgánico en todos los organismos vivientes en la Tierra, ambos vivos y muertos. El carbono deja la biosfera terrestre de varias formas, mediante la combustión y la respiración. También tenemos los océanos. Estos contienen la cantidad más grande de carbono. El carbono ingresa al océano principalmente a través de la disolución de dióxido del carbono atmosférico, el cual se convierte en carbonato, o como el carbono orgánico disuelto y convertido por los organismos del carbono orgánico a través de la fotosíntesis. El ciclo del nitrógeno, este es un proceso biogeoquímico que transforma el nitrógeno en diversas formas, en diversas formas químicas, permitiendo su circulación entre la atmósfera, entre el suelo, los océanos y los seres vivos. Este ciclo es vital y ocurre en 5 etapas principales. Fijación, que la fijación es donde el nitrógeno se convierte en nitrógeno gaseoso de la atmósfera en compuestos utilizables. Esto lo realizan principales bacterias especializadas y también en un porcentaje los rayos. Tenemos lo que es la nitrificación, donde las bacterias nitrificantes convierten el amoníaco en nitrito, ¿sí? Y posteriormente otras bacterias lo transforman en nitrato. Tenemos asimilación, que es donde las plantas absorben el nitrato y el amonio del suelo y lo utilizan para fabricar sus propias moléculas orgánicas. Luego los animales lo obtienen cuando consumen las plantas. También está amonificación. Cuando los organismos mueren, las bacterias y hongos descomponen la materia orgánica, liberando el nitrógeno de los compuestos como amoníaco que vuelve al suelo. Y tenemos desnitrificación, que en condiciones anaeróbicas, ciertas bacterias
convierten los nitratos y lo devuelven en gas nitrógeno, que regresa a la atmósfera y así es como vuelve o se completa el ciclo. El ciclo del nitrógeno es importante, es fundamental para la vida, ya que el nitrógeno es un componente esencial de proteínas, ácidos nucleicos y moléculas vitales. Además, asegura la fertilidad del suelo, ya que los compuestos del nitrógeno son claves, perdón, para el crecimiento de las plantas. Luego de esta explicación, mi compañero Brian va a explicar lo que son los ciclos de biodegradación de materia orgánica. Compañero, le cedo la palabra. ¿Qué son los ciclos de biodegradación de la materia orgánica? Como son el azufre, el fósforo, el hierro y el manganeso. Son los procesos naturales mediante los cuales los microorganismos, como las bacterias y hongos, descomponen la materia orgánica, permitiendo que los nutrientes de los seres vivos muertos se reciclen y puedan ser utilizados por otros organismos. Ahora voy a explicar el ciclo del fósforo. Es un proceso biogeoquímico lento. ¿Por qué es lento? Porque ya que la atmósfera en este ciclo no participa, que mueve el fósforo entre las rocas, suelo, agua y seres vivos. No pasan por la atmósfera y es esencial para el crecimiento de plantas y animales. A continuación voy a explicar las etapas principales. Primero, meteorización. Las rocas se degradan debido a la erosión por el viento, la luz, también puede ser por la lluvia y liberan fosfatos al suelo. ¿Qué quiere decir esto? Que es la entrada del fósforo hacia el suelo y el agua. Segundo, absorción por las plantas. Como sabemos, al ya tener fosfatos, las raíces toman los fosfatos del suelo. Quiere decir que estos fosfatos sirven para realizar sus funciones, como es el ATP y el ADN, como también para el crecimiento. Una planta sin fósforo será una planta, se podría decir, débil. Tercero, asimilación por los animales. Como sabemos, aquí participa mucho la retrófica. El fósforo pasa primero por los animales herbívoros que consumen plantas. Después pasa a animales, los cuales estos animales comerán animales, por decirlo así, carnívoros. Descomposición. Como sabemos, estos animales al morir o plantas serán descompuestos por los hongos y bacterias, los cuales estos pasan un proceso en el cual devuelven los sulfatos al suelo y al agua. ¿Qué quiere decir aquí? Que aquí de nuevo va a reiniciar el ciclo del fósforo. Sedimentación. Como sabemos, gran parte del fósforo, al realizar la descomposición, se va al agua, a los mares y ríos. Los fosfatos que integran estos organismos submarinos forman sedimentos, que quiere decir que se va al interior del agua, lo cual va a pasar un proceso de muchos años. Seguimos con retorno a la superficie. Movimientos tectónicos elevan rocas fosfatadas, reiniciando el ciclo. Quiere decir, como sabemos, estas rocas, gracias a las placas tectónicas, se harán rocas, los cuales estas rocas formarán nuevo fósforo. Como también aquí hay que rescatar algo en la agricultura de hoy, que utilizamos los fosfatos. ¿Qué son los fosfatos? Los fosfatos sirven para la agricultura, por eso estos fosfatos tardan muchísimos años en realizarse. El siguiente ciclo, compañera. Ciclo del azufre. Movimiento del azufre entre la atmósfera, el suelo, el agua y los seres vivos. Es esencial para formar proteínas y mantener el equilibrio ecológico. Como tal, ante este ciclo hay que decir que la oxidación se produce de este ciclo del azufre cuando hay reacción entre el oxígeno y el azufre. Las etapas principales. Primero, liberación a la atmósfera. Meteorización de rocas y descomposición. Volcanes y combustibles fósiles liberan dióxido de azufre. Aquí, ¿qué quiero explicar en esta parte? Que la liberación de la atmósfera del azufre se da por distintas maneras. La primera viene siendo por la meteorización, quiere decir que las rocas, al compactarse, van a dirigir el azufre al agua y al suelo. Como también por los volcanes al hacer erupciones, van a salir de ahí dióxido de azufre. Y combustión de fósiles, que libera dióxido de azufre, como también libera sulfuro de hidrógeno, como también al unirse el dióxido de azufre con las nubes, creará la lluvia ácida. La lluvia ácida daña los cultivos, etcétera. Seguimos con la asimilación por las plantas. El dióxido de azufre se
se va a transformar en sulfato de azufre. Quiere decir que este sulfato de azufre es asimilable para las plantas. Absorben los sulfatos para producir aminoácidos y proteínas, como también para realizar sus funciones. Seguimos. Tercer paso, por la cadena alimentaria. Como sabemos, herbívoros y carnívoros obtienen el azufre al consumir plantas o animales. ¿Qué nos quiere decir? Que al consumir los animales herbívoros, plantas, al ser, por decir así, la red trófica por animales carnívoros, se nitrificarán, como también se absorberán esos nutrientes de azufre a sus tejidos y a sus estructuras. ¿Qué hay de destacar acá? También puede ser que a veces por las heces de fecales de animales también puede transformarse al suelo ir azufre, pero este azufre ya es inorgánico. Por último, regreso al ambiente. La descomposición libera sulfuro de hidrógeno y otros compuestos. ¿Qué nos quiere decir? Que al reiniciarse este proceso, como tal, la meteorización, el sulfuro de hidrógeno irá a la atmósfera, como también el dióxido de azufre, el cual va a regresar al suelo y al aire, reiniciando el ciclo. Muchas gracias. Cedo la palabra al compañero Cristian. Bueno, cordial saludo para todos y a continuación voy a hablar sobre el ciclo del hierro, ¿no? Bueno, este es uno de los más importantes en la Tierra, es un metal muy abundante y necesario para los procesos vitales como la fotosíntesis, la respiración celular, el funcionamiento de las plantas y los microorganismos. Bueno, el hierro lo encontramos de dos formas, ¿no? Una es el hierro a la más 2, este es soluble, se mueve en el agua y lo pueden usar los seres vivos, ¿no? Y lo conocemos como, como hierro ferroso, ¿no? También tenemos el hierro a la más 3, este es insoluble y pues este se oxida fácilmente, ¿no? En estos cambios el hierro ferroso y el hierro férrico dependen del oxígeno, del trabajo de muchos microorganismos. El hierro en las rocas y en los suelos se lo encuentra cuando se desgastan por el clima, por la erosión del suelo. En este caso, el hierro pasa a sedimentos y se lo encuentra en el suelo. Em, bueno, si el suelo tiene oxígeno, pues la fórmula soluble, que es el hierro a la más 2 o el hierro ferroso, se convierte a hierro férrico o hierro a la más 3, ¿no? El cual se vuelve insoluble. Si no hay oxígeno, pues ciertos microorganismos hacen lo contrario, ¿no? Lo reducen de hierro a la más 3 a hierro a la más 2 y vuelve a ser soluble. Los microorganismos como el Galionella, el Shegwanella y el Aciditobacillus, estos realizan la mayor parte de la transformación. Bueno, el hierro también juega un papel muy importante en el suelo porque puede unirse al fósforo y atraparlo cuando le falta el oxígeno, ¿no? O las condiciones cambian, este fósforo vuelve a liberarse y a ser útil para las plantas. En cuanto en el agua, en los ríos, lagos y océanos es muy poco disponible porque está de forma soluble, que es en el hierro a la más 2 y esto se oxida rápido y se convierte en hierro a la más 3 y pues luego se hunde y ya no lo pueden asimilar las plantas. Por esta razón, en algunas zonas como en los océanos, aunque hay muchos nutrientes, los fitoplancton no crecen tanto porque son faltos de hierro. En estas zonas se los conoce como HNLS, que significa altos nutrientes y baja clorofila. En cuanto a la incidencia humana, pues las actividades humanas como la industria, la quema de combustibles o el aumento de polvo en el aire han aumentado la cantidad de hierro, esto que lleva al ambiente, al medio ambiente, que cambia la productividad de los ecosistemas y especialmente en el océano, ¿no? Bueno, a continuación el ciclo del manganeso, ¿no? Y bueno, pues este es muy parecido al hierro, ya que también se lo maneja en dos formas principales, que sería el manganeso a la más 2 o esta es la forma soluble para los seres vivos y lo conocemos como manganoso.
También está el manganeso a la +3 o a la +4. Esta es la forma insoluble y esta es la que se forma como óxidos y se convierte en sedimentos, ¿no? Este lo conocemos como mangánico. Bueno, pues en el océano el manganeso también está presente en muchas rocas y se libera por erosión. Con el oxígeno el manganeso a la +2 se oxida y se convierte a manganeso a la +3 o a la +4. En cuanto al oxígeno, pues otras bacterias lo reducen nuevamente, otra vez casi es el mismo proceso, ¿no? De manganeso a la +2, eh, pasa a ser manganeso a la +3 o +4 y se vuelve insoluble. En cuanto al manganeso, forma minerales que retienen nutrientes, también pueden reaccionar como sulfatos, bicarbonatos o cloruros. Pues en el agua, este llega por medio del polvo atmosférico, ríos, desgaste de rocas. Este llega en forma de manganeso a la +2, puede ser oxidado por microorganismos y volverse insoluble. Y pues en esta forma se precipita y se hunde. Los sedimentos, si no hay oxígeno, se puede volver a convertir en manganeso a la +2. Y la materia, pues las mareas y el movimiento del agua pueden llevarse ese manganeso y nuevamente a la superficie, y este es el manganeso importante para la fotosíntesis y para los metabolismos de muchos microorganismos en los mares. En cuanto a la influencia humana, pues las actividades también han cambiado este ciclo, ¿no? La minería, la fabricación de acero, la industria, la contaminación del agua y algunos aditivos para la gasolina han aumentado el manganeso en el ambiente. Esto puede ser tóxico para las plantas y para los animales. Bueno, por lo que podríamos decir, pues que tanto como el hierro y el manganeso son elementos esenciales que se mueven por el planeta cambiando de forma gracias al oxígeno, al pH, al agua, a la acción de muchos microorganismos. Estos ciclos son claves para el suelo y los ecosistemas acuáticos y para la vida en general, ¿no? También es importante reconocer que como las actividades humanas están alterando estos ciclos. Muchas gracias. A continuación sigue mi compañera. Bueno, muchísimas gracias, compañeros. Luego de haber explicado todos los procesos de los ciclos de bioquímicos y los ciclos de biodegradación, presentamos las diferencias. Los ciclos bioquímicos nutricionales del carbono y nitrógeno son fundamentales para la conservación de la vida, ya que aportan los elementos básicos que forman las moléculas orgánicas como proteínas, lípidos, azúcar, ácidos nucleicos. En cambio, los ciclos de biodegradación de materia orgánica, azufre, fósforo, hierro y manganeso, actúan en la transformación y reciclaje de compuestos orgánicos e inorgánicos. Otra diferencia es que los elementos de los ciclos de bioquímicos nutricionales se encuentran entre la atmósfera, seres vivos, el suelo, agua, mientras que los elementos de los ciclos de biodegradación no se encuentran en grandes cantidades en la atmósfera, sino en el suelo, sedimentos y en cuerpos de agua donde son óxidos o reducidos por las bacterias y microorganismos. Otra diferencia es que los ciclos biogeoquímicos intervienen en los procesos de fotosíntesis, la respiración, la fijación de nitrógeno y la descomposición. Su principal función es nutrir y sostener la vida biológica. En cambio, los ciclos de biodegradación favorecen la descomposición de la materia orgánica y mantienen la fertilidad de los suelos. Esas son las diferencias. Quiero agradecer a mis compañeros por sus aportes y bueno, eso sería todo con respecto a nuestra presentación en esta tarea 4. Muchas gracias.